Tengan muy buenos días, amados hermanos. Sean muy bienvenidos en este domingo a la casa del Señor. Estaremos, hermanos míos, en esta mañana en Filipenses capítulo 4, versículos 8 y 9. Les invito a abrir sus Biblias, hermanos, entonces en este par de versículos que será la continuación, de alguna manera, de aquellas exhortaciones que estuvimos viendo el domingo pasado. Dice así la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Oremos, hermanos. Señor y Padre, damos las gracias en esta mañana. Señor, gracias por el privilegio que tenemos, Señor, de poder estar reunidos en tu nombre, Padre, para escuchar la predicación de tu palabra, Señor. Gracias por darnos a tu Hijo Jesús, gracias por el Evangelio, gracias por la salvación que en Él tenemos. Señor, te pedimos en esta mañana que sea tu Santo Espíritu iluminando nuestra mente, Señor, que sea tu Santo Espíritu quitando toda venda, Señor, que nos impida entender, pensar, Señor, correctamente, Padre. Danos, Señor, ese temor de Dios que conduce a la sabiduría, Señor. Te pedimos que tu Santo Espíritu en esta mañana, Señor, apunte a Jesucristo, nos enseñe, nos dirija y nos transforme, Padre. Queremos tener una mente renovada en ti, Señor, transformada por tu Evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como he dicho, hermanos, continuaremos esta mañana con esas últimas exhortaciones, las exhortaciones finales que Pablo hace en esta carta a los Filipenses, empezando en el capítulo 4. El domingo pasado estudiábamos 6 de esas exhortaciones. Vimos en el versículo 1, estad firmes en el Señor. Vimos en el versículo 2, sean de un solo sentir en el Señor. Versículo 3, ayuden a los hermanos en el Señor. Versículo 4, regocijaos en el Señor. Versículo 5, sean gentiles por causa del Señor. En el versículo 6 y 7 vimos oren al Señor. Y esta mañana estaremos profundizando, hermanos, en el versículo 8, la exhortación número 7, piensen en el Señor, y concluiremos en el versículo 9 con la exhortación 8, hagan esto y el Señor estará con vosotros. En estos versículos, hermanos, sobre todo y principalmente de manera directa, en el versículo 8, Pablo nos recuerda la gran responsabilidad que tenemos como cristianos de poner nuestra mente en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, lo que es puro, aquello que es amable, lo que es de buen nombre, lo virtuoso, lo que es digno de alabanza. Esta exhortación, amados hermanos, la necesitamos todos. Esta exhortación la necesitas tú, esta exhortación la necesito yo. Y es que, hermanos, Pablo nos insta a fijar nuestras mentes en lo que verdaderamente importa. Esta exhortación no es una sugerencia, esta exhortación es un imperativo divino. Esto es lo que Dios nos pide. Dios nos creó, Dios creó nuestras mentes y Él nos dice en qué es que debemos ocupar nuestra mente. ¿Para qué fue que nuestra mente fue diseñada por el Creador del universo, nuestro Señor Jesucristo? No debemos tomar con ligereza las palabras que vemos en este pasaje, hermanos. No debemos ser casuales o indiferentes ante el contenido de este texto. Esta exhortación representa, hermanos míos, un llamado a la transformación radical de nuestro pensamiento. Todos los que estamos aquí, hermanos míos, pensamos. La pregunta es, ¿en qué? ¿Cómo funciona? ¿Cómo opera nuestro pensamiento? Hermanos míos, el Señor nos pide que nuestro pensamiento
tenga sus raíces en la profundidad del carácter mismo de nuestro Dios. En medio de un mundo lleno de distracciones, en medio de un mundo lleno de tentaciones, el ataque constante de ideologías impías hace que nos encontremos, hermanos, en un momento absolutamente crítico. No podríamos haber encontrado, quizá, hermanos, en esta carta a los Filipenses, un par de versículos, un texto, una exhortación tan importante para nuestros días como lo es este versículo 8. El campo de batalla de la vida cristiana es la batalla por la mente cristiana. La mente cristiana, hermanos míos, es la arena feroz donde las fuerzas de la oscuridad buscan ganar la guerra contra nuestras almas. Es tu mente, es aquello en lo que piensas, es aquello que pasa por tu cabeza, que es el campo de batalla. Y es precisamente, hermanos, en este campo de batalla de la mente que Dios nos llama a permanecer firmes, a resistir ante la conformidad de los patrones de este mundo, y nos insta a ser transformados por la renovación de nuestro entendimiento, como nos dice Romanos capítulo 12, versículo 2. Hermanos, no se puede exagerar la importancia del pensamiento cristiano, la importancia de aprender a desarrollar un pensamiento bíblico, un pensamiento piadoso, una mente redimida. Proverbios capítulo 23, versículo 7 nos dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal él es. Nuestros pensamientos, hermanos, dan forma a nuestros deseos. Nuestros deseos dan forma a nuestras acciones. Y en última instancia, nuestras acciones, aquello que hacemos en el día a día, dan forma a nuestro carácter. La mente, por lo tanto, hermanos, es el epicentro de la guerra espiritual. No tenemos que estar buscando al diablo en todas las cosas. Tenemos que guardar nuestra mente, porque ahí es donde se desarrolla la más feroz y cruenta guerra espiritual, en aquello que usted piensa. Es en la mente que se ganan o se pierden las batallas contra el pecado. Antes de pecar, esto es seguro. La batalla se ganó aquí, en la mente. Y entonces usted llevó a cabo aquello que terminó siendo un gran pecado. Es aquí en la mente, en la toma de decisiones, en donde está fijada nuestra inteligencia, nuestro intelecto, nuestra capacidad de decidir y pensar, nuestra voluntad, en donde, hermanos míos, uno anda recto en el Señor o uno se desvía y se pierde. Es en la mente, hermanos, que se derriban fortalezas y donde la verdad de la palabra de Dios se arraiga y florece. Es en la tierra de nuestros pensamientos que o cultivamos un terreno fértil para la obra del Espíritu o cedemos inconscientemente a los planes destructivos del enemigo que nos hacen vivir miserablemente en la carne. Vea cómo vive un hombre y eso revela cómo piensa él. La manera en que vives es el reflejo y resultado de lo que hay en tu mente. Eso es lo que enseña la Biblia, hermanos. Hoy nos encontramos en una encrucijada. Esta mañana y todos los días, constantemente, estamos frente a una elección que determinará la trayectoria de tu vida. Cada día hay que decidir algo. Y lo que se decide determina en qué dirección estaremos. ¿Permitiremos que el mundo defina nuestro pensamiento? Esta es la encrucijada, hermanos. ¿O aceptaremos diligentemente el mandato bíblico de fijar nuestro pensamiento en lo que agrada a Dios? ¿Nos ajustaremos a las opiniones pasajeras de una cultura que claramente está depravada? ¿O anclaremos nuestros pensamientos en la verdad eterna e inmutable y perfecta de la Escritura? Esa es la batalla, hermanos. Desde Génesis, la batalla fue en la mente. La serpiente se acercó a Eva y le dijo: ¿en verdad el Señor ha dicho que no puedes comer de todo árbol del huerto?
Si usted mira y lee Génesis, hermana, todos los versículos son una descripción de lo que Dios hacía. Todos son una descripción de la perfección con que Dios iba haciendo las cosas. La primera pregunta que se registra en Génesis, la primera pregunta que se registra en la historia de la humanidad, viene de la mente de Satanás diciendo: ¿en verdad el Señor ha dicho? Para implantar la duda. Una vez que se ganó en la mente del hombre esa implantación de la duda ante lo que Dios dijo, todo, hermanos míos, se perdió. Y no es diferente hoy, hermanos, la importancia de estas preguntas. ¿Qué haremos? ¿Permitiremos que el mundo defina lo que pienso? ¿O iré a la Escritura a ver qué ha dicho Dios? La importancia de nuestra respuesta es de mayor importancia y de una prioridad absoluta. Porque van a formar, hermanos míos, la esencia de nuestra identidad como cristianos. Dicho de otro modo, aquello en que tú estás fijando tu mente, aquello en lo que tú estás pensando, aquello en lo que pasas tiempo meditando, determinará el tipo de cristiano que eres. ¿En qué estás pensando? Todos pensamos constantemente. De hecho, hay ciertos programas, ciertas estrategias, ciertas propuestas, ciertas ideologías que te dicen: pon tu mente en blanco, para de pensar. Porque, hermanos míos, de manera natural, la mente está trabajando. La pregunta es: ¿en qué? ¿En qué está tu mente? ¿En qué tienes fijada tu conciencia? Recordemos que la palabra de Dios nos instruye en esto. El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Si no hay esto en tu mente, si no hay temor de Dios en tu mente, si la Biblia no es lo que ocupa tu mente, si la verdad no es lo que satura tu pensamiento, necesito decirte, amado hermano cristiano, amada hermana cristiana, que te esperan días terribles. Te esperan días de un difícil sufrimiento. Porque todo lo que nosotros pensamos determina el rumbo que seguimos. Mi oración, hermanos míos, es que seamos impulsados a renovar nuestro compromiso con desarrollar una mente redimida, desarrollar un pensamiento piadoso, y que no nos conformemos, hermanos, a las ideologías de este siglo. Vayamos entonces a ver, hermanos, esta exhortación en el versículo número 8. Si juntamos las dos predicaciones del domingo pasado con esta vendría a ser la exhortación número 7. Estas exhortaciones finales que está dando Pablo. Y dice el versículo: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Esta es la exhortación que da Pablo. Y aunque hay un par de exhortaciones en el versículo 8 y en el versículo 9, la realidad es que lo central en este par de versículos, hermanos, es precisamente el versículo 8. En esto pensad, dice Pablo. Quiero comenzar, hermanos míos, con esa expresión, con la exhortación directa. En esto pensad. Y en un momento vamos a analizar qué es esto que está diciendo Pablo. Dice Pablo: por lo demás. Es decir, de manera que concluyamos estas exhortaciones. Finalmente, hermanos, vuelve a hacer Pablo esta aclaración, vuelve a hacer Pablo esta distinción. Esto es para cristianos, esto es para gente que ha venido a creer el Evangelio. Esto es para aquellos que siguen a Cristo. Hermanos, constantemente Pablo está haciendo esta aclaración, esta distinción. Amados hermanos, dice aquí: por lo demás, hermanos, finalmente, amados hermanos. Y al final del versículo dice: en esto pensad. Esta palabra pensad, en el original, en el griego, es el vocablo logizomai. De ahí viene nuestra palabra lógica. Esto es razonar. Esto es utilizar la mente.
utilizar la razón. Se utiliza, hermanos míos, o se utilizaba constantemente este vocablo logizomai para hacer cálculos matemáticos, para dar a entender la exactitud con que alguien tiene que aprender a pensar y se relaciona directamente con los números. ¿Por qué utiliza Pablo este vocablo? Quiere, hermanos, Pablo, que entendamos que este tipo de cosas no pueden ser tomadas a la ligera. Hay que concentrarse en esto de tal manera que seamos exactos en lo que nosotros estamos pensando. Esta es la manera en que Pablo dice, cuiden sus pensamientos. Esta es la manera en que Pablo nos deja saber que lo que pensamos guiará nuestras vidas. Una manera equivocada de pensar le llevará indudablemente e irremediablemente a vivir una vida de manera equivocada. Lo que consume tu mente controla tu vida y nadie está exento de esto. No importa si es un mundano, no importa si es un cristiano recién llegado a la fe, no importa si es un hermano de muchos años en la fe, el cuidado por la mente y lo que ponemos en ella debe ser todo el tiempo y constantemente. Aquello, y lo voy a repetir, hermanos míos, aquello que consume tu mente controla tu vida. De ahí, hermanos míos, que es necesario que nos analicemos, que nosotros evaluemos lo que pensamos todos los días y constantemente en cada situación. ¿Qué ocupa tu mente? Porque lo que lo ocupa, como hemos dicho ya, determina el destino hacia donde te diriges. En esto pensad, dice Pablo. ¿Por qué dice Pablo esto? ¿Qué tiene que ver el pensamiento en la vida cristiana? Hermanos míos, lo tiene que ver todo. Los pensamientos tienen consecuencias. Las ideas que pasan por tu cabeza no son simples cosas como de ensueño que se quedan ahí, sino que tienen una manifestación, tienen un resultado en la manera en que te conduces en la vida. La mente tiene el mayor potencial de dar forma a aquellos que la utilizan adecuadamente. La mente, hermanos míos, tiene un poder con el cual Dios nos creó, de tal forma que aquello que piensas determina tus acciones, determina tus palabras, determina tus decisiones, afecta tus emociones y por lo tanto es el elemento más poderoso, humanamente hablando, que va a dar orden o desorden a tu vida. Una vida desordenada es claramente el fruto de un árbol que tiene sus raíces igualmente desordenadas. Una mente desordenada tiene como resultado una vida desordenada. Por este motivo, hermanos, Pablo nos exhorta a que usemos la mente de manera correcta. Imagínese que a usted le otorgan una herramienta, pero usted no sabe cómo utilizarla. Usted quizá le va a dar un uso a esa herramienta que no es el uso con que aquel que lo diseñó tuvo el propósito de que sea usada. Eso es lo que nos ocurre, hermanos míos, con la mente. Dios nos dotó de mente. De hecho, ¿cuál es el mayor de todos los mandamientos? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. La mente fue otorgada al hombre para que ame a Dios. La mente fue otorgada al hombre, fue dada al hombre para conocer a Dios y amarle a través de lo que piensa. No para otra cosa, y sin embargo, hoy en día la mente se utiliza para muchas otras cosas. Porque no hemos ido a la palabra de Dios a ver a qué es que Dios nos dio esta mente. ¿Para qué debo usarla? ¿Cómo debo usarla? ¿Cómo funciona? Necesitamos aprender, hermanos, a pensar de manera correcta. Isaías capítulo 1, versículo 18, dice lo siguiente. Si nosotros vamos a Isaías 1:18, veremos este versículo que quizá usted conoce. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. ¿Y qué tiene que ver esto con el pensamiento, hermanos? El Señor pide
El Señor habla y dice, vengan, acérquense, vengan a mí. Y dice, y estemos a cuenta. ¿Recuerda ese vocablo? Logizomai. Matemáticas, razonamiento, exactitud. Es el mismo vocablo que se utiliza, pero en el hebreo, en Isaías capítulo 1, versículo 18. Lo traduce Reina Valera como pongámonos a cuenta. Ajustemos cuentas, calculemos, razonemos, pensemos. De hecho, la traducción que aparece en la Biblia de las Américas es esta. Venid ahora y razonemos, dice el Señor. El llamamiento a la salvación y al perdón de pecados, hermanos míos, tiene un componente y un elemento que tiene que ver con la cabeza, con la razón, con el pensar. No quiere decir, hermanos míos, el Señor no dijo, vengan y siéntete bien conmigo. Ven y experimenta esto conmigo. No, el Señor dijo, razonemos, pensemos, usemos la cabeza. Dios le pide al hombre que piense y que razone. Dios no nos ha pedido que miremos grandes milagros, no nos ha pedido que tengamos experiencias sobrenaturales. Nos ha pedido que le conozcamos a través de lo que Él utilizó para revelarse, que es el libro de libros, la Biblia. Para entender un libro, hermanos míos, hay que razonar. Nadie viene al conocimiento de Dios por manifestaciones sobrenaturales, por sensaciones en el cuerpo, por locuras de la mente. Dios nos dejó su libro para que nosotros aprendamos de él a través de la razón. Nos dejó su palabra, la palabra escrita. Hermanos míos, la fe cristiana presupone el hecho de que tenemos que pensar porque su fundamento es el libro de libros, la palabra de Dios. No se trata, hermanos míos, de emociones, no se trata, hermanos míos, de ninguna otra cosa relacionada con los sentidos, sino con la razón directamente. Vea que dice, por ejemplo, Salmos capítulo 32, versículo 8. Dice el Señor, te haré entender. No dice te haré sentir. No dice te haré experimentar. No te dice te haré ver grandes milagros para que creas. Dice el Señor, te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Es a través de la razón y el entendimiento por la palabra de Dios que nosotros podemos andar en los caminos del Señor. Salmo 73, versículo 22, dice lo siguiente. Tan torpe era yo, antes de conocer a Cristo, antes de estar en el Señor, antes de venir a la salvación, tan torpe era yo que no entendía. Esta es la gente sin Cristo, hermanos. Gente que no entiende, que no razona correctamente, que no puede percibir, que no tiene discernimiento. Dice, era como una bestia delante de ti. Hermanos, no seamos esto. Si somos cristianos, no podemos seguir comportándonos como si fuéramos bestias que no entendemos, sino que el Señor nos ha hecho entender, nos ha dado su palabra. El correcto uso de la mente, hermanos míos, el pensar con propiedad, es el distintivo de la fe cristiana. Ningún otro tipo de fe, sino la fe en Cristo Jesús, exalta y enfatiza el razonamiento y la enseñanza, el aprendizaje y la doctrina. Solo la fe cristiana hace esto. Todos los demás tipos de fe que existen, fe falsa, fe que no salva, está basada, hermanos míos, en diferentes cosas, pero no en el entendimiento, no en la enseñanza, no en el aprendizaje, no en la razón. Solo la fe cristiana está basada en la objetividad de la verdad bíblica. Los demás tipos de fe, hermanos, se basan en la subjetividad de las emociones, en los resultados del pragmatismo, en las tradiciones rituales, en la rigidez de reglas, y como mínimo por ahí tendrá algún tipo de enseñanza. Pero la fe cristiana es todo lo opuesto.
Cuando Jesús estaba en su ministerio, hermanos míos, constantemente vemos en los evangelios que Él miraba a la gente con compasión y les enseñaba. Que Jesús veía a este montón de gente como ovejas sin pastor y les enseñaba. Y les hablaba la verdad y los instruía. Tanto es así que el grupo más cercano que Él tenía fue llamado los discípulos. Y Él era el maestro. Hermanos míos, es la razón, el entendimiento, la característica de un cristiano que ha entendido, que ha crecido en el Señor para darse cuenta que sin la enseñanza correcta, que sin la mentalidad correcta, sin el pensamiento correcto, no puede crecer en la vida cristiana. La fe cristiana se distingue de entre todo lo que existe, hermanos míos, por el alto contenido de enseñanza a la cual se tiene acceso por el razonamiento, por el pensar. Adoramos a Dios, hermanos míos, cuando consagramos nuestra mente a entender su libro, a entender lo que Él ha hablado. El uso de la mente sin la verdad revelada son meras imaginaciones y locos sueños sin sentido. Mucho cuidado, hermanos, con decir, es que el otro día yo soñé que así y así. Seguro el Señor me quiere decir algo. Todo lo que el Señor te ha querido decir lo ha dejado escrito en las páginas de la Biblia. Todo lo demás, hermanos míos, es innecesario. Razonemos, como dice el Señor. Si yo sueño algo y no se apega a lo que la Biblia dice, entonces es mentira, debo desecharlo. Y si yo sueño algo y eso que sueño se apega a las páginas de la Biblia, entonces ya está en la Biblia y no es necesario. Biblia, hermanos. Biblia, hermanos. El fundamento sobre el cual la fe cristiana se sostiene es la palabra de Dios. Y el acceso que nosotros tenemos a ella por el Espíritu Santo es la razón. La estructura, hermanos míos, la roca sólida sobre la cual nos podemos parar firmes es esta: libro, capítulo y versículo. Cuando uno, hermanos míos, busca un consejo, debe ser como cristianos un consejo bíblico. Aquel que le da un consejo debe tener bien claro esto: libro, capítulo y versículo que respalda lo que estoy diciendo. Si no, estoy dando un consejo que en lugar de ayudar a mi hermano, lo va a hacer tropezar. Y si es usted aquel que busca un consejo y aquel quien se lo da no tiene libro, capítulo y versículo, hermanos, no nos sirve. Tenga mucho cuidado. No importa qué hermano sea. No importa si es un hermano que apenas empieza, no importa que es un hermano de muchos años, no importa si es el pastor John MacArthur. Sin libro, capítulo y versículo no me interesa. Porque es muy fácil, hermanos míos, estar hablando de pronto con alguien, y algunos tienen ese mal hábito, porque es un mal hábito, y empiezan a dar y a hablar como que supieran y dijeran, mira, tú hazle así porque a mí me pasó esto, y yo hice aquello. Espera. Primero, si no te han pedido un consejo, refrena tu lengua. Segundo, si te lo piden, libro, capítulo y versículo. Saca la Biblia, hermano, vamos a la palabra de Dios, porque ahí se encuentra la verdad. No me creas a mí, no creas lo que yo digo, yo soy humano como tú, pero vamos juntos, oremos, pidámosle al Señor entendimiento, veamos qué dice la Escritura. Todo aquello que se diga fuera de eso, hermanos, debemos tener mucho cuidado, sobre todo cuando vienen muchas veces consejos, ideas, ideologías, formas de pensar que son del mundo. ¿Cuál es la mente, hermanos míos, de la persona del mundo? Romanos capítulo 1, versículo 28 dice que la gente sin Cristo tiene una mente reprobada. ¿Qué es esto? Depravada. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 4 nos dice que ellos son ciegos de entendimiento. Efesios capítulo 4, versículo 17 dice que ellos andan en la vanidad de su mente. Lo que quiere decir que hay inutilidad. Esa mente es una mente inútil. No sirve para nada. Efesios capítulo 4, versículo 18 nos dicen que ellos tienen un entendimiento entenebrecido. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 14 dice que lo único que hay en su mente es locura.
tenga cuidado de lo que mete en su mente. No importa, hermanos míos, el coeficiente intelectual que alguien pueda tener fuera de Cristo. La Biblia enseña que es necedad. El necio dice en su corazón, no hay Dios. El necio no cree en Dios. Aquel que no cree en Dios está en la vanidad de su mente. Necedad es lo que hay en su cabeza. Salmos capítulo 14, versículo 1 y Salmos capítulo 53, versículo 1. Pero en el Evangelio, hermanos, esto viene a cambiar. En el Evangelio, hermanos míos, cuando venimos por la fe en Jesucristo a creer en Él, no solo se nos da un nuevo corazón, sino que nuestra mente empieza a ser transformada. Vean, por ejemplo, hermanos, en Primera de Pedro, tenemos primero en el capítulo 2, versículo 15, porque esta es la voluntad de Dios. Yo sé que muchos aquí, me incluyo, a veces hemos querido saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y no es el primer lugar ni el único versículo en donde encontramos directamente en las palabras que están escritas en la Biblia lo que es la voluntad de Dios. Dice, esta es la voluntad de Dios. Hermano mío, subraya esto, esta es la voluntad de Dios para tu vida. No te lo andes cuestionando, no te lo trates de imaginar. Aquí está escrito, esta es la voluntad de Dios para tu vida. Dice, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahí está la voluntad de Dios para tu vida. ¿Cómo puedes hacer esto? Primero, teniendo tú el correcto pensamiento, el correcto entendimiento, el tener una mente renovada. Si no, no puedes hacer callar la ignorancia de nadie, cuando el ignorante es uno. Primero tienes que venir al Señor para tener sabiduría del Señor, y entonces, haciendo bien, dice la palabra de Dios, hacer callar la ignorancia de hombres insensatos, de hombres locos. Esto que dice aquí, la ignorancia, hermanos, esto es lo que son las personas sin Cristo. Ignoran las cosas que son verdaderamente importantes para la vida. Y también en el versículo 15, pero ahora del capítulo 3, aquí en Primera de Pedro, dice, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones. Y atención, estad siempre, en todo momento, todos los días, a cada hora, estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. No creemos a tontas y locas, hermanos. No creemos a tontas y locas. Creemos porque hemos pasado tiempo meditando y razonando en lo que el Señor nos ha dejado escrito, y por eso le creemos. La fe no es un salto al abismo de la ignorancia, siendo optimistas en que seguramente saldrán bien las cosas, ¿o no? La fe cristiana, la fe en Jesucristo, la fe verdadera, la fe salvífica, se construye y crece, hermanos míos, por el hecho de que vamos a lo que está escrito y razonamos, lo cual nos da los fundamentos para poder defender esa fe. No es nada más de que creo porque creo. Creo porque así lo dijo el pastor, creo porque así lo dijo el ministro, creo porque así lo dijo el hermano. No, la palabra de Dios. Vaya a la palabra de Dios y medite y razone. Hermanos míos, la fe en Jesucristo no es algo esotérico, no es algo místico, no es algo mágico, no es ocultismo. El Evangelio cambia el corazón, al igual que transforma la mente, transforma la manera de pensar. Ahora se piensa en Cristo de manera correcta. Esto es, hermanos míos, la exhortación de Pablo. Debemos aprender a pensar. ¿A pensar en qué? Ahora toquemos, hermanos míos, cada una de estas cosas de las que Pablo menciona. Cada una de estas cosas, dice Pablo, en esto pensad. ¿Qué son? Lo verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, lo de buen nombre, si hay virtud alguna, si es digno de alabanza. Hermano mío, lo que está haciendo aquí Pablo es poner lineamientos, poner barreras que nos van a ayudar a no permitir que cualquier cosa entre en nuestra mente. Estas 8 cosas, hermanos, son 8 cosas que menciona Pablo.
pueden considerarse como unos candados de seguridad. Pueden considerarse como unos pilares sobre lo cual la mente del cristiano debe crecer. Estas 8 cosas pudieran haber sido llamadas, hermanos míos, el fundamento y las bases de una cosmovisión bíblica. Recuerde, cosmovisión, la manera en que entiendo todo lo creado por Dios a partir de lo que Él ha revelado en su palabra. Debo aprender a pensar. ¿Qué cosas son, hermanos míos? Lo verdadero, todo lo que es verdadero. Es decir, hermanos, lo que es real, lo que se ajusta y se conforma a la realidad. Lo que es la verdad. Esto es lo opuesto a la mentira. Esto es lo opuesto a lo que es falso. ¿Quieres saber la verdad? Lee tu Biblia. Pasa tiempo en la Escritura. Lee la palabra. Ahí está la verdad. ¿Quieres saber lo que es verdad? Mira a Cristo. Yo soy el camino y la verdad, dice Jesucristo. Él es la verdad. La verdad no es una idea, la verdad no es un concepto, la verdad no es una ideología, la verdad es una persona. Esa persona se llama Jesús, el Cristo. Él es la verdad. Él es el estándar de lo que es verdadero. Es en Él que encontramos lo que no es mentira, lo que no es falso, lo que es cierto. Él es la verdad. Y descubrimos, comprendemos, crecemos en la verdad, hermanos, en tanto estamos conectados a la verdad de la palabra de Dios, que poco a poco debe saturar nuestra mente. Poco a poco, hermanos míos, vamos saturando nuestra mente de la palabra de Dios, de tal forma que va sacando aquello que no es verdad. Y todos estamos llamados a crecer, hermanos. ¿Por qué leer la Biblia diariamente? Alguien en alguna ocasión preguntó, ¿por qué leer la Biblia diariamente si ni recuerdo lo que leí? ¿Por qué leer la Biblia diariamente si no puedo ni poner por obra lo que dice ahí? ¿Por qué leer la Biblia diariamente si me pregunta el siguiente día y la verdad, yo no sé? No tiene sentido. Tal vez solo con mi fe en Jesús y pensando en que Él es mi Salvador, un día no terminaré en condenación. Pero leer diariamente la Biblia, hermanos míos, tenemos que entender esto. Leer la Biblia tiene muchas cosas, muchos beneficios para el cristiano. Uno de ellos es que lava tu mente, la enjuaga, le va quitando todo lo sucio. Voy a poner una analogía. En alguna ocasión, un joven estaba con su maestro de filosofía y este maestro de filosofía le dijo al joven, mira, ve y con este colador ve al mar y llena este vaso con agua, este recipiente con agua. El joven dijo, es una insensatez hacer eso. Pero con todo sabía que el maestro tenía una lección detrás de sus palabras. Así que fue, tomó el colador que estaba sucio y viejo y empezó a tratar de llenar ese contenedor agarrando agua del mar y tratando de ponerla, y después de un rato se frustró y regresó y dijo, maestro, mire, yo no sé cuál es el punto de esto, pero es una insensatez hacerlo. Nunca voy a poder llenar eso. Al tiempo en que yo hago así, trato de echarle el agua, ya se fue. Y él le dijo, pero mira el colador que tienes ahora. Toda la mugre se había quitado de él. Ahora parecía casi nuevo. Tanto fue este muchacho estar tratando de echar agua en ese recipiente usando el colador, que el colador había estado ahora limpio. Hermanos míos, así pasa con la Escritura en nuestras mentes. Muchas veces no podemos recordar cada cosa, no podemos contener toda la verdad que ahí existe. Pero cómo nos limpia las ideas, cómo nos limpia la mente, cómo vamos creciendo y cuando nos damos cuenta, hermanos, la palabra de Dios ha transformado nuestro razonamiento y ahora es capaz de poder acceder y comprender cosas que antes no teníamos el poder de hacerlo. Es el Espíritu Santo haciendo eso ahora en nosotros. Dice Pablo también lo que es honesto. Esta palabra significa lo que es honorable, todo lo que es honorable, todo lo que es respetable, todo lo bueno, todo lo noble, lo que es incorrupto, hermanos, lo que es limpio, aquello que es decente, aquello con la más alta moralidad. Esto es contrario a lo corriente, a lo vulgar, a lo mundano. Si es corriente, si es vulgar, si es mundano, no lo meta en su cabeza. Si usted escucha música vulgar, deje de escucharla.
Si usted mira la televisión, ¿qué está mirando? ¿Es algo mundano? ¿Es algo vulgar? No lo haga. Si usted está en una conversación y está rodeado de gente que habla con vulgaridades, no las meta en su mente, no copie eso. En lo posible, trate de limitar que esas cosas entren a su cabeza. Piense en todo lo honesto, todo lo justo, dice también Pablo. Justo tiene que ver con lo que se ajusta a la verdad de Dios. Tiene que ver con la justicia de Dios, lo que es correcto, lo que se conforma a la palabra de Dios, lo que refleja el estándar divino. Hermanos míos, esto aplica para cada cosa. Pablo no quiere ser específico en qué cosas sí, qué cosas no, sino que nos da las directrices por las cuales evaluamos todo. ¿Dónde voy a pasar estas vacaciones? ¿Qué ropa me voy a poner? ¿Qué música voy a escuchar? ¿Qué veo en redes sociales? ¿Con quién hablo? Todas las cosas, hermanos míos, tienen que ser pasadas por este filtro. Todas las cosas tienen que estar pasadas por esto. ¿Es verdadero? ¿Es honesto? ¿Es justo? ¿Se apega a la palabra de Dios? ¿Refleja el estándar divino o no? Hermanos míos, la verdad es que cuando empezamos a hacer ese análisis, nos damos cuenta que ya casi nada de lo que existe en este mundo es bueno para el cristiano. Ya casi nada. Son muy pocas cosas y por lo general son cosas que no son de hoy, sino que son de tiempos pasados. ¿Quiere escuchar usted buena música, salvo que sea música verdaderamente cristiana, con un mensaje bíblico? Hermanos míos, la música de hoy está perdida, irredimible. Donde se voltee, le hablan de vulgaridades, de cualquier cosa mundana. Y esto conecta con el siguiente, que es lo puro, todo lo puro. Esto quiere decir lo que es virtuoso, lo que no tiene impurezas, lo que no tiene manchas, lo que no es sucio, lo que es moralmente intachable. Hermanos míos, lo que es santo. No piense en basura. ¿Por qué alguien querría pensar en basura? No ponga sus ojos en aquello que es sucio. No preste sus oídos a aquello que es perverso. Preste sus oídos, ponga sus ojos, ponga su corazón, su atención, sus 5 sentidos en lo que es santo, en lo que es puro. Dice también Pablo, todo lo amable. Y esta palabra amable aquí no significa gentil. La palabra amable aquí tiene que ver con la palabra amor. Todo aquello que es digno de ser amado. Eso significa la palabra amable aquí. Quiere decir, hermanos, que es aquello que puede ser deseado, que es lícito y atractivo, que es moralmente bello. La hermosura de lo que es piadoso, en contraposición a lo horrible de lo pecaminoso. Dice además Pablo, sexto candado, sexta directriz, lo que es de buen nombre. Todo lo que es de buen nombre. Esto significa aquello de lo que se puede hablar bien si Dios estuviera presente. Y hermanos, la verdad es que Dios está presente. Aquello que tiene buena reputación. Aquello que pudiéramos juntarnos en el cielo a compartir y hablar. ¿Qué conversaciones tiene usted cuando tiene conversaciones con otros? ¿Es algo, es una conversación, hermanos? Evalúelo de esta manera. Esa conversación, ese tiempo que usted pasa en conversaciones, ¿es una conversación que usted podría continuar en el cielo si en este momento fuéramos trasladados ahí? ¿O no? Si la respuesta es no, cállese. Váyase de ahí, cambie la conversación, hable cosas que edifiquen. Hermanos, muchas veces tenemos esas pláticas que, gloria a Dios, si en ese momento nos trasladaran al cielo, no solo pudiéramos seguir esa conversación, sino que muchas de las preguntas que tuviéramos serían contestadas en ese instante. Y nos gozaríamos de haber tenido precisamente ese tipo de conversaciones y preguntas. Pero otras cosas, hermanos, si nos grabara, nos avergonzaría que escucharan ese audio hoy aquí el domingo en la congregación. Y decir, esta hermana, este hermano, este grupo de hermanos, esta es la conversación que tenían. Escuchen todos. Evalúe las cosas, hermanos míos, que habla, que escucha, que piensa.
todo lo que sea amable, todo lo que es digno de ser amado, todo lo que sea de buen nombre, todo lo que tenga una buena reputación. Esto es, hermanos míos, lo que Pablo nos está diciendo. En esto hay que pensar. De esta manera hay que pensar. Estos son los candados, las directrices, las barreras que usted debe poner a su mente para que usted crezca entonces. Dice, si hay virtud alguna, dice Pablo. Esta palabra virtud tiene que ver con excelencia, las excelencias del carácter de Dios. Aquello que sobresale por ser íntegro, modesto, recatado, educado, sencillo. Aquello que refleja el carácter de nuestro Dios, lo que es decente. Lo opuesto sería vicio, maldad, degeneración, inmundicia, podredumbre, sensualidad, libertinaje, inmoralidad. Todas esas cosas, sáquelas de su vida, quítelas de su mente. No preste oídos a eso, no ponga su mirada en esas cosas, solo aquello en lo que haya virtud. Octavo candado, hermanos, digno de alabanza. Esto es aquello que Dios mismo pudiera levantarse y aplaudir. Esa es la idea de digno de alabanza, hermanos. ¿Y sabe qué es aquello? Lo único, de hecho, que Dios pudiera levantarse de su trono y aplaudir, aquello que se parece a Él. No aplaudiría el Señor ninguna otra cosa. Cuando la manifestación de los atributos de Dios, cuando en la vida de un hombre o una mujer, cuando las cosas que rodean una circunstancia contienen claramente, se mira que hay algo divino ahí, algo que refleja el carácter y naturaleza de nuestro Dios, eso es digno de alabanza. Y hermanos míos, existe en este mundo. La razón por la cual existe en este mundo es porque Jesús ha prometido redimir este mundo. Y el Señor está redimiendo las cosas. No solo ha redimido nuestras almas, sino que transforma nuestras mentes, y entonces lo que el cristiano hace tiene el sello del carácter divino. Y cuando vemos eso, debemos expresar esa alabanza, aquello que se parece a Dios. No pierda su tiempo, ni su concentración, ni su enfoque, ni su mente, ni el trabajo que da, hermanos míos, en andar viendo siempre el vaso medio vacío. Vea lo que es bueno y agradable delante de Dios. Y dice Pablo, y eso es digno de alabanza. Es decir, eso merece, eso necesita, usted debe alabar esas cosas. Ahí tiene que estar su mente concentrada. Porque existe, hermanos. No pensemos de ninguna manera que Cristo murió en la cruz y fracasó. Por el contrario, resucitó al tercer día y Él es victorioso. Y Él continúa ganando almas en este mundo y continúa avanzando el reino en este mundo y continúa redimiendo las cosas del mundo. Todo se perdió, pero Jesús las recupera. Aprendamos, hermanos míos, a ver cómo Jesús está haciendo esa obra. Y cuando nosotros identificamos aquello que es digno de alabanza, aún en un mundo caído como el que estamos, aún en un mundo, en una sociedad perversa como la que vivimos, cuando vemos algo digno de alabanza, hermanos, debemos decirlo. Debemos decir, eso es bueno, eso es bueno. Pasamos demasiado tiempo señalando, viendo y pensando en aquello que es malo. Y dice Pablo, pensad en esto en lugar de aquello. Que usted piense en las cosas malas no resuelve el problema, uno, y dos, lo hace usted vivir una vida miserable. Pero si usted está concentrado con su mente en las cosas que agradan al Señor, como estas ocho cosas que termina Pablo, y si es digno de alabanza, alábelo. No por aquello mismo, sino por el carácter de Dios expresado en esas cosas. Entonces su mentalidad empieza a cambiar, sus emociones son informadas por la verdad del carácter de Dios, su manera de sentirse empieza a cambiar, sus acciones empiezan a cambiar, su vida empieza a cambiar. Hermanos míos, Proverbios capítulo 6, versículo 27 dice lo siguiente: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan?
Obviamente es una pregunta retórica, es una analogía. ¿Puede un hombre, puede una mujer, puede una persona agarrar fuego, carbones encendidos y echárselos en su camiseta y que su ropa no arde y que él no se queme? Por supuesto que no. Entonces, ¿por qué pensamos, hermanos, que podemos meter a nuestra mente basura, inmundicia, perversidad, malicia y que no nos va a pasar nada? Solo es una canción, no pasa nada. Solo son las noticias, no pasa nada. Solo es un rato de Facebook, no pasa nada. Recuerde por favor esto: tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan. No se queme. Cuide su mente, guarde sus pensamientos, enfóquese en lo que es bueno. Si pones tu mente en lo destructivo, destruirás tu vida. Mejor pon veneno en un vaso de agua y tómatelo. Eso es mucho mejor. Porque en todo caso, usted destruiría su cuerpo, pero meter toda esa clase de veneno en su mente es, hermanos, la receta para la putrefacción de su alma. No lo haga. Renuncia a eso, arrepiéntase de eso. Sáquelo de su vida, sáquelo de su mente. De nuevo, hermanos, tenemos que analizar música, películas, noticias, revistas, lo que vemos en el celular, las redes sociales, las conversaciones, las amistades, lo que hay en la computadora. Hermanos, vivimos constantemente en este mundo que nos bombardea con información. Y esa información, en la mayoría de los casos, hermanos, salvo contadas excepciones, no es información agradable al Señor. No la consuma. A manera de conclusión con todo esto, hermanos, vemos que dice Pablo en el versículo 9. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, dice Pablo. Y esa es la última exhortación, pero va conectado a todo lo demás. De hecho, va conectado, hermanos míos, a toda la carta en sí. Dice Pablo, la manera en que yo me conduzco en la vida, la manera en que yo he aprendido a gozarme en medio de mi situación, la manera, hermanos míos, en que yo estoy viviendo por el Evangelio, la manera en que yo busco honrar a Dios con mi vida. Y todas estas exhortaciones que hemos escuchado, incluida la de en esto pensad, dice Pablo, lo que aprendisteis, es decir, lo que les he enseñado, lo que les he predicado, háganlo. No solo escúchelo, hágalo. Dice, lo que recibisteis, esta carta que les manda Pablo, por ejemplo, y no solo esto, esta palabra, lo que recibisteis, tiene la intención de comunicar una cosa, que los filipenses no debían preocuparse por agregar nada a la enseñanza bíblica, ni de sustraer nada a la enseñanza bíblica. Quiere decir, tal cual como la recibió. Es lo mismo que Pablo dice en 1 Corintios capítulo 15, cuando dice que nos predica el evangelio que él mismo recibió. Quiere decir, no le ha agregado nada, no le he cambiado nada, no he modificado nada, no le he quitado nada. Así como lo recibí. Dice Pablo, hagan ustedes lo mismo. Reciben doctrina, reciben las sanas palabras de la Biblia, no las cambie, no las ajuste, no las modifique, no busque que sean más suaves de entender, déjelas tal cual como están y háganlas. Esto haced. Dice además Pablo, lo que oísteis, se refiere a todo lo que ellos habían escuchado que Pablo estaba pasando y la manera en que Pablo respondía a las situaciones en su vida. Y visteis, dice Pablo. Y si ustedes saben que esto no es cuento, ustedes me conocieron, me vieron cómo me esforzaba por ustedes, me vieron cómo vivía por el Evangelio, me vieron sufrir por la causa del Evangelio. Y dice Pablo, todo esto en mí vuelve a ser un eco del llamamiento que hace Pablo de imitadme a mí. Recuerden, como en Corintios él mismo dijo, como yo imito a Cristo. Y dice Pablo, esto haced, esto es lo que deben hacer. Termina Pablo el versículo 9 y dice, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Hermanos, si recordamos el versículo 7 dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones.
La paz de Dios guardará sus corazones y su entendimiento. Y ahora en el versículo 9 Pablo concluye diciendo, y el Dios de paz estará con vosotros. Haciendo todo esto, dice Pablo, prestando oído, prestando atención y poniendo la mente en estas cosas, el Dios de paz estará con ustedes. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Que si no hacemos esto, Dios no está con nosotros? Teológicamente, conocemos que nuestro Dios es omnipresente. Él está en todas partes todo el tiempo. Entonces, ¿a qué se refiere Pablo con el Dios de paz estará con vosotros? Hermanos míos, esto habla de una bendición particular. Esto habla de una paz excepcional. Esto habla, hermanos míos, de que Dios mismo, el Dios de paz, está con nosotros manteniéndonos en tranquilidad. Esto es el resultado y el fruto de una conciencia tranquila. Esta es la paz de Dios en Dios mismo con nosotros por estar en la voluntad de Dios. En Génesis capítulo 39 vemos algo extremadamente interesante que conecta con el hecho de que Dios, el Dios de paz, esté con nosotros. En Génesis capítulo 39 se nos narra la historia de José. Y usted sabe cómo José fue amado por su padre, odiado por sus hermanos, echado en un pozo, vendido como esclavo. Y el versículo 2 dice, pero Dios estaba con José. Reina Valera dice, mas Jehová estaba con José. Esa expresión, hermanos míos, es exactamente la misma que Pablo utiliza, solo que en el griego, cuando dice, esto haced y el Dios de paz estará con vosotros. Resultado de que Dios de paz estaba con José es, fue varón próspero y estaba en la casa de su amo el egipcio. Versículo 21, ahí mismo en Génesis 39, dice, pero Dios estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe de la cárcel. Versículo 23, no necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová lo prosperaba. Esta es la idea, hermanos míos. Esta es la idea de, y el Dios de paz estará con vosotros. El Dios de paz estará con vosotros. Ahora, hemos dicho que esa bendición especial, esa paz extraordinaria, porque el Dios de paz está con nosotros, vemos ese reflejo de esa obra en José y como lo hizo un varón próspero, como lo puso, como después de Faraón estaba José. Hermanos, pero no confundamos esto. Esto no tiene que ver con José. Esto tiene que ver con quién es Dios. ¿Por qué? Porque José hacía todas esas cosas y Dios estaba con él, siendo que José, a pesar de todo lo que vivió, tenía su mente fijada en Dios para un solo propósito. No los propósitos de José, sino los propósitos de Dios. Génesis capítulo 50, versículo 20, sigue estando la historia de José en curso y dice lo siguiente. Vosotros, dice José, pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Cuando usted tiene su mente fijada en Dios, y como Pablo nos exhorta y nos dice, haced esto, el Dios de paz está con nosotros, hermanos míos, y el resultado es que los propósitos de Dios se cumplen a través de hombres falibles como nosotros, de mujeres falibles como ustedes, hermanas, porque sus mentes son cautivas de la palabra de Dios, como dijo Lutero. Y el Dios de paz está con nosotros haciendo su obra. No se trata de lo que usted hace, se trata de cómo usted está en Cristo y está en la palabra de Dios, y entonces el Señor, el Dios de paz, está con usted haciendo la obra. El problema con muchos de nosotros hoy, hermanos, es que hemos desatendido esta parte de estar en Cristo y guardar nuestra mente en Cristo Jesús. Y pensar en Cristo Jesús, llamar a Cristo Jesús.
y que nuestro pensar, nuestro razonar esté cautivo de Él. Hay dos cosas, hermanos míos, que intoxican, que manchan, que corrompen el pensar cristiano. Y probablemente esas dos cosas principales en nuestro tiempo son el emocionalismo y el pragmatismo. ¿Qué quiere decir eso? Emocionalismo. Guío mi vida, dirijo mis pasos en este mundo, me conduzco por esta vida de acuerdo a lo que siento. Si se siente bonito, voy para allá. Si se siente feo, ay no, yo no quiero. Terrible receta para vivir esta vida. El emocionalismo invariablemente te lleva a la condenación. Porque tus emociones son emociones que vienen de una carne que está llena de pecado. Segundo, el pragmatismo. El pragmatismo significa ¿qué cosa? Si funciona lo hago, si no funciona yo lo dejo de hacer. Si funciona bien y si no, pues no. Por eso muchas iglesias hoy tienen en mente que lo que deben hacer es llenar las sillas que están frente al púlpito. Los medios no importan, lo importa son los resultados. Cuidado, hermanos. No podemos llevar eso ni a la iglesia, ni a nuestra propia vida como cristianos, ni a nada. Las emociones en sí mismas deben ser informadas por la palabra de Dios. El problema es el ismo. El sistema que pone en operación nuestra mente y dice, si se siente bonito, hágalo, si no, déjelo. Hay muchas cosas, hermanos míos, que son buenas, que son correctas, que son justas, y no se siente bonito. Si no, pregúntele a Jesús en el huerto de Getsemaní. Si Él hubiera operado por el emocionalismo, decía Jesús, yo no subo esa cruz. Si Jesús hubiera tenido una enseñanza pragmática, hubiera dicho, estoy haciendo las cosas bien y me quieren crucificar, yo creo que aquí le paro. Pero no fue ni por los resultados del momento, ni por las emociones de las circunstancias, sino que, como todo cristiano, nosotros debemos funcionar, operar. El sistema operativo de nuestra mente debe ser las 8 cosas que Pablo dijo. Si es bueno, si es verdadero, si es justo, si es amable, si hay virtud en ello, entonces lo hago. Entonces conduzco así mi vida. Oye, pero no se siente bien. Eso no importa. Cómo se siente es secundario. La pregunta es esto verdad? ¿Es esto justo? ¿Es esto agradable a Dios? Entonces no importa cómo se sienta. Oye, pero esto no está dando resultados. Eso no me interesa. Yo no hago las cosas por los resultados. Yo hago las cosas si esto es agradable al Señor. Y el Señor en su misericordia, hermanos, aún en medio de eso, puede darnos de sentirnos bien, puede darnos resultados. Pero aún si no fuera así, nosotros hacemos las cosas no basándonos en emociones ni en resultados. Las hacemos basándonos en lo que es la verdad. ¿Por qué hace usted lo que hace? Porque la Biblia lo enseña. Porque aquí lo dice. Oye, pero nada, aquí lo dice. Yo por eso lo hago. Pero no es popular, no se ve bien, no llama la atención, nadie te va a hacer caso. ¿Y qué? Como que me importara encajar en un mundo depravado. ¿O qué busco? ¿El favor de los hombres? Entonces no soy siervo de Cristo, dice Pablo. Dios nos libre de eso, hermanos. Dios nos libre de eso. Debemos, hermanos, dirigir nuestro pensar por lo que es verdadero, lo que la palabra de Dios dice. La fragilidad del estado de ánimo de alguien o la inconsistencia de los resultados de lo que alguien haga, nunca van a cambiar la solidez y la veracidad de la palabra de Dios, que es inmutable, inconmovible. Esa es la verdad y eso es lo que prevalece. De tal manera que el pensamiento cristiano, hermanos, la mente redimida, debe estar fundamentada en la verdad de la palabra y no en los caprichos temporales de lo pragmático o lo emocional. ¿Usted ha escuchado eso? A esa iglesia no me gusta porque no siento bonitas las alabanzas. La pregunta debe ser, ¿lo que se canta en las alabanzas es la verdad? ¿Está en la Biblia? Sí, sí está. Amén. Entonces a eso vamos.
A eso es que vamos. No es que no me gusta porque mira en tal iglesia o tal así o tal los hermanos, son bien poquitos allá y nada les para bola, mira eso que predican como que no es popular. Esa no es la pregunta. La pregunta, ¿se predica la verdad de la palabra de Dios? ¿O sí? Entonces a eso es que vamos. Lo demás es secundario. Completamente secundario e irrelevante. El pensamiento cristiano, hermanos míos, sirve como un faro de discernimiento que nos lleva a buen puerto. No naufragaremos. Mientras que en el mundo se clama por soluciones instantáneas y satisfacción inmediata que pierde en el naufragio eterno a todos los que la siguen. El pragmatismo, hermanos, puede ofrecer resultados. El emocionalismo puede crear bonitos sentimientos, pero solo el pensamiento fundamentado en la palabra de Dios tiene el poder de transformar el carácter de un hombre pecador, de una mujer pecadora, al carácter santo de Jesucristo. Eso es lo que debemos buscar. Como puntos de aplicación, hermanos, concluyo. Esta vez sí concluyo. Cuide sus pensamientos. Monitoréelos, evalúelos, analícelos. ¿Se alinean al versículo 8 de esta mañana? Sí, hermano. Gloria a Dios. Siga así. No pare. Pero me dicen que soy un puritano. Amén. Siéntase orgulloso de eso. ¿Qué es lo que le hace falta a este mundo? No, hermano, no se alinean al versículo 8. Arrepiéntase. Arrepiéntase. Busque la verdad de la Escritura. Usted sabe cuando está pecando, usted sabe cuando algo está mal. No se aparte de Dios. Busque a Dios, busque la palabra, busque a los hermanos. Es que se siente feo, hermanos. No nos dejamos llevar por los sentimientos. No se siente bien pecar y después tratar de venir a Dios. No se siente bien, nadie lo siente bien. Pero gloria a Dios por ese sentimiento que no se siente bien. Porque, hermanos míos, es como aquel poquito que se enciende en el tablero del vehículo, del coche. Y le dice, hey, necesita aceite. Pare, no siga. Empieza a parpadear el check engine, el foquito ese para que le diga a uno si está bien el carro o no. Le hace falta refrigerante. Pare, no siga con el vehículo así. Y yo quiero seguir. No siga. Pare ya. ¿Pero por qué? Va a explotar ese carro. Va a reventar el motor. No reviente su vida. No explote su vida. No se vaya a condenación. Si usted está sintiendo, por lo que usted entiende de la palabra, que tiene que arrepentirse, hágalo pronto. El Señor abre los brazos a todos aquellos que vienen con un corazón contrito y humillado y no los echa fuera. Para eso es que el Señor vino. Segundo, filtre la información que consuma. Filtre la información que consuma. No consuma cualquier cosa. No le ponga cualquier pichingo al niño. ¿Qué está viendo? No le dé el teléfono, no le dé la tablet, toma, cállate, no haga eso. Eso ya no, en la mente cristiana eso es impensable. ¿Por qué? Porque el mundo quiere la mente de todos, especialmente de los niños. Enséñeles la verdad. Evalúe el contenido que usted consume en películas, series de televisión, libros, música, noticias, redes sociales, chismes, conversaciones. Todo eso, hermanos. Tercero, desarrolle una perspectiva optimista. Desarrolle una perspectiva optimista. ¿Qué significa esto? Enfóquese en lo que el Señor ha hecho en usted, lo que ha hecho en su iglesia, lo que ha hecho en este mundo, lo que ha hecho por el Evangelio. Y si hay algo digno de alabar, alábelo. Sea optimista porque el Señor triunfa y reina. Cuarto y último, priorice el estudio de la palabra de Dios y priorice su tiempo de oración. Es decir, póngalo en primer lugar, eso es prioridad. Necesita la palabra de Dios y necesita orar por la palabra de Dios. Priorice eso. Eso es lo que va a guardar su mente. Quiero terminar, hermanos míos, como comencé. Como cristianos tenemos la gran responsabilidad de poner nuestra mente en lo que es verdadero, en lo que es honesto, en lo que es justo, en lo que es puro, en lo que es amable, en lo que es de buen nombre, en lo virtuoso, en aquello que es digno de alabanza. Y eso, hermanos míos, es sinónimo de decir, nuestra mente tiene que estar en Cristo, porque esos son atributos de la persona de Jesucristo. Y usted solo puede tener su mente en Cristo
por la fe y el arrepentimiento. Venga a Cristo hoy, venga ya, venga ahora, si usted no está en Cristo. No continúe llevando una vida con una mente entenebrecida, no continúe llevando una vida con una mente en necedad, no continúe llevando una vida con una mente extraviada. Venga a Cristo, arrepiéntase, crea en la obra de Jesucristo, que murió por pecadores como usted y como yo, que cargó nuestros pecados en la cruz y fue muerto, y fue sepultado, y resucitó al tercer día con poder y gran gloria, y todo aquel que en él cree no se pierde, mas tiene vida eterna. Oremos, hermanos. Señor Padre, te damos las gracias por tu palabra, te damos las gracias, Señor, porque nos diste una mente, Señor, y también nuestra mente, Señor, ha redimido, Padre. También nuestro pensar, Señor, ha sido salvo. Ayúdanos ahora, Señor, a desarrollar, Señor Padre, esa nueva forma de pensar, Señor. No queremos estar, Señor, como de donde salimos. No queremos, Señor, tener una mente, Señor, del mundo y decir que somos cristianos. Queremos crecer en el entendimiento de lo que es bueno, de lo que es agradable, lo que es perfecto delante de ti, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Padre, sin tu ayuda es imposible, pero contigo, Señor, todo es posible. ¿Hay algo difícil para ti, Señor? Ayúdanos a cambiar, Señor, esa manera de pensar que tenemos, Señor Padre, que muchas veces nos lleva a tener una vida, Señor, que no es digna de ti. Padre, ayúdanos, no porque lo merezcamos, sino porque lo necesitamos y porque tú pagaste el precio. Señor, te pedimos en el nombre de tu Hijo Jesús que hagas estas cosas. Amén.